Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profe. Estamos, creo que la mayoría, vamos entonces a empezar. El acuerdo entonces es el siguiente, vamos a trabajar hasta las 8:55, en lo que nos habíamos propuesto como un ejercicio de retroalimentación. A las 8:55 les explico el parcial y tienen 1 hora de 9 a 10 para desarrollarlo. Yo se los publico o en la plataforma del curso o algunos tienen dificultades para entrar a la plataforma. Entonces se los coloco también en el WhatsApp del grupo para que no tengan inconvenientes, porque ya me pasa que luego, profe, no lo he podido bajar, profe, no lo he podido bajar. Entonces la opción adicional es ponerlo en la plataforma del grupo. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, entonces ayer habíamos iniciado los últimos 20 minutos a revisar nuevamente, a repetir pues muchas cosas de los temas que hemos visto hasta ahora, a precisar algunos que no estaban tan claros y a adicionar otros que no se alcanzaron a decir. Esta es la gracia de una retroalimentación, que uno puede hacer muchas cosas, no solamente repetir lo que ya se dijo, sino hacer nuevas precisiones y además a ampliar cosas que no se dijeron. Entonces vamos a volver con ese ejercicio hasta donde alcancemos. Yo supongo que las personas que llegaron después de alguna manera han visto bastante de lo que hemos dicho. Entonces yo les comparto pantalla y voy a el curso y desde ahí entonces hacemos el recorrido. ¿Listo? Sería importante pues que cualquier inquietud que tengan la puedan comentar para que no se vea, no se sienta tan aburridor escuchar nuevamente al profe hablar de muchas de las cosas que ya se escucharon. Acá está el curso. ¿Dónde está? No, se me perdió. Yo estaba en él ahorita. Vamos a volver a entrar. Sí, él me dice que ya estoy. Ok. Ahí estamos entonces en el curso nuestro. Les comparto otra vez pantalla. Listo. Les agradezco que cuando falten 5 minutos me puedan avisar si es que se me está escapando. Entonces, ayer alcanzamos a hablar de la presentación inicial en la que definimos los conceptos, hablamos de las modalidades básicas para hacer operaciones internacionales, explicamos la importancia de las teorías en cualquier profesión y particularmente en esta, y la evolución histórica de esas teorías, señalando cuáles eran las dos principales corrientes y qué buscaba cada una de ellas. De eso, pues necesariamente se salta al concepto de política comercial. La política comercial, para principalmente los que llegaron después, es la forma en que el gobierno incide en el manejo de sus intercambios de bienes y servicios. Aquí vuelve otra vez y se refiere al comercio exterior, pero esto aplica para las demás modalidades. Es decir, el gobierno interviene en general
en el manejo de todas las operaciones internacionales. No las deja a la libertad de los particulares. Controla, maneja el comercio exterior, es decir, importaciones, exportaciones. También controla, maneja las inversiones extranjeras, sean directas o sean indirectas, que es la segunda forma básica de hacer operaciones internacionales, bien sean inversiones de extranjeros en Colombia, cuando las empresas internacionales vienen a nuestro país, o de colombianos en el exterior, cuando nuestras empresas se instalan en los países del mundo. Es decir, el gobierno puede darle permiso a una empresa de afuera que entre al país con unas condiciones, y también puede darle permiso a una empresa colombiana que entre a un país del mundo. Los países del mundo también le dan permiso a las demás empresas, ¿sí? Y pues las políticas también se usan para todo el manejo de franquicias, para el manejo de asociaciones, de todos estos tipos. Si una empresa colombiana, por ejemplo, quisiera hacer una sociedad con una empresa extranjera, tendría que buscar la aprobación, el permiso del gobierno colombiano. Entonces, sencillamente digamos que esos intercambios de todo lo que hemos dicho en Colombia son administrados por el gobierno. El gobierno participa en que esas operaciones se manejen de acuerdo con el interés de la economía nacional. Eso no funciona solo. Eso digamos, se complementa o se articula con el último tema que vimos, que es el del marco institucional. Es decir, cómo interviene el gobierno en la, digamos, administración de sus operaciones internacionales con unas entidades. Esa es la manera. Las organizaciones que nosotros veíamos en Pierre realmente lo que hacen es materializar esa participación del gobierno en el control de las operaciones internacionales. ¿De acuerdo? Aquí hicimos una presentación, yo creo que la podemos básicamente revisar en términos de definición. Entonces el gobierno, para poder incidir, pues tiene unas herramientas, y esas herramientas las utiliza dependiendo de el objetivo que tenga. Es decir, el gobierno puede intervenir para restringir las operaciones, para hacerlas difíciles, cuando siente que esas operaciones pueden afectar la economía nacional. Y para eso, pues tiene unas herramientas. O el gobierno puede incidir para facilitar las operaciones internacionales, cuando siente que son una necesidad para la economía nacional. Y para eso, pues tiene las mismas herramientas con las que interviene para restringirlas, pero las maneja en una intencionalidad distinta. El mejor ejemplo es el arancel. El arancel me sirve para restringir las importaciones o me sirve para facilitar las importaciones. Es el mismo instrumento, depende de la intención con la que lo use, que va a tener el efecto que estoy buscando. Si quiero facilitar las importaciones, disminuyo el arancel o sencillamente lo elimino. Y lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, la política comercial pues tiene unos instrumentos, y esos instrumentos los utiliza el gobierno para manejar sus intercambios o sus operaciones internacionales. Aquí es importante recordar que el comercio y las demás operaciones internacionales se deben leer en clave con el funcionamiento de la economía nacional. Es decir, que cuando la economía está funcionando mal, las operaciones internacionales entran a ser intervenidas para garantizar que ese mal funcionamiento de la economía se corrija, y viceversa. Entonces,
las decisiones que toma el gobierno en materia de manejo de sus operaciones siempre tienen que estar explicadas en la necesidad de corregir, digamos, las situaciones que se están presentando en la economía nacional. Básicamente tiene dos tipos de instrumentos, que son los arancelarios y no arancelarios. Esto luego lo explicamos diciendo que las medidas arancelarias eran aquellas que estaban relacionadas con el manejo del impuesto, ¿sí? El arancel, pues, lo definimos como un impuesto indirecto que el gobierno fija a las mercancías que van a entrar o que van a salir del país. Es un impuesto. Si uno quisiera llevar esto a otras operaciones internacionales, podría decir que el gobierno podría fijarle impuesto a la inversión extranjera, fijarle impuesto al uso de franquicias, fijarle impuesto. Disculpe un momentico. Entonces, pueden haber impuestos en el manejo de todas las operaciones. Los no arancelarios, entonces, son otro tipo de medidas que ya no son impuestos, sino que son medidas o cuantitativas cuando se ponen topes máximos o mínimos a la entrada o salida de mercancías, de personas, de empresas. Yo puedo ponerle un tope a la entrada de turistas al país. ¿Para qué? Para controlar de alguna manera en un momento determinado el movimiento de personas, ¿sí? El otro instrumento no arancelario son las restricciones administrativas, que es lo que se conoce como los famosos trámites. Cuando yo quiero facilitar una operación internacional, sea del tipo que sea, pues le quito trámites, elimino los trámites, elimino las filas, los pagos y demás, ¿de acuerdo? También se pueden intervenir las operaciones internacionales con el control a la moneda. Entonces, el tipo de cambio, que es el valor de la moneda extranjera expresada en moneda nacional, es un instrumento importante de carácter monetario. El gobierno, con solo controlar el tipo de cambio, puede incentivar o puede desincentivar las operaciones internacionales. Decíamos que un tipo de cambio muy bajo, es decir, cuando tengo que dar muy pocos pesos por cada dólar, afecta a las exportaciones, ¿sí? Cuando tengo que dar muy pocos pesos por cada dólar, afecta el turismo. Si yo soy colombiano y me voy a viajar y me dan muy pocos pesos por mis dólares, pues eso desincentiva el turismo. Entonces, el solo manejo de la moneda que lo controla el gobierno puede incidir en las operaciones internacionales. Hay otros instrumentos que se pueden utilizar. Aquí hablamos de los requisitos de contenido nacional, las licencias y las políticas antidumping. No vamos a detenernos en esto, basta con dejar el mensaje de que las operaciones internacionales no funcionan solas, sino que son controladas por los gobiernos y para eso pues tienen un conjunto de instrumentos que sirven para ese fin. El siguiente tema que nosotros desarrollamos, disculpen un momentito, por favor, yo les cambio este formato. Acá. Aquí, perfecto. Son los instrumentos de políticas, ya los definimos, los arancelarios y los no arancelarios. El siguiente tema que trabajamos fue el tema de clasificación arancelaria. Entonces, ahí igual nos apoyamos en una presentación, definíamos que todas las mercancías que son objeto de intercambios comerciales
tienen que tener una identificación. Es decir, yo, al igual que manejo a los ciudadanos de un país con su número de cédula de ciudadanía, y eso me sirve para agruparlos, para clasificarlos, para atenderlos. Asimismo sucede con las mercancías. Yo tengo que asignarle a cada mercancía que puede entrar o salir del país un número que es el que me permite administrar las operaciones internacionales de esa mercancía. Con esa nomenclatura o con ese número, yo eh, 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 digamos, investigo, consulto toda la información que necesito saber para poder decidir si hago o no operaciones con esa mercancía. Es un número que está conformado por 10 dígitos y cada par de dígitos, los dos primeros, los dos siguientes, hasta llegar al número 10, pues tienen, digamos, un significado. Se me olvidó, voy a devolverme un poquito, porque esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que el arancel en Colombia, o ese impuesto que se aplica a las mercancías que entran y salen, se aplica sobre el valor de las mercancías. Creo que eso es suficiente recordar. Como es un impuesto, ese impuesto lo aplico sobre la base que me da el precio de la mercancía, siempre en moneda nacional. Normalmente las mercancías en el comercio internacional se expresan en dólares o se expresan en euros. Lo ideal es que yo utilice el valor de la mercancía como base gravable para aplicar el impuesto. Pero esa base gravable siempre tiene que estar en moneda colombiana. En ese caso, cuando tengo mercancías expresadas en moneda extranjera, yo tengo que hacer una conversión de ese valor a moneda colombiana. Y para hacerlo, utilizo el tipo de cambio publicado por el gobierno nacional el último día hábil de la semana en la cual estoy haciendo la operación, lo que se conoce como la tasa representativa del mercado. La publica la Superintendencia Bancaria. Ah, bueno, importante mencionar ese dato. Dijimos en nuestra última sesión que hay unas entidades que juegan un papel importante en las operaciones. Ahí tenemos el que juega la Superintendencia Bancaria. Digamos que es la entidad que está informando permanentemente cuál es el valor que hay que pagar por cada dólar en el país. Es un dato o un objetivo clave que la mayoría de las operaciones pues se miden en monedas extranjeras. Entonces, insisto, la aplicación de ese impuesto se hace sobre el valor de la mercancía, siempre que la mercancía esté en moneda nacional. Digamos sencillamente, frente a la clasificación arancelaria, esta es la presentación que usamos, que todas las mercancías que participen en operaciones internacionales tienen sí o sí que tener número, un código. Se conoce oficialmente como una subpartida. Si no tiene esa subpartida, no puede participar en el comercio. No existe para el comercio. Y esa subpartida está conformada por 10 dígitos. Los dos primeros son el capítulo. Los dos siguientes son la partida. Los siguientes dos, es decir, los 6, son la subpartida para todo el mundo. Los siguientes dos, es decir, los 8, son la subpartida para los países de la comunidad andina.
Y los 10 completos son la subpartida para cada país, en este caso, el arancel nacional. La nomenclatura tiene una estructura, ¿sí? Una estructura que está integrada por 21 sesiones, es decir, todas las mercancías tienen que pertenecer a alguna sesión, ¿sí? Esas 21 sesiones están distribuidas en 96 capítulos, es decir, en cada sesión hay 1, 2, 3, 4 o 5 capítulos perfectamente definidos. De ahí entonces se establece cuántas partidas tiene la nomenclatura para el país, ¿sí? De ahí se desagregan esas partidas, que en el caso colombiano son 1241, en subpartidas de 6 dígitos. Y esas subpartidas se desagregan en subpartidas para la comunidad andina que son de 8 dígitos y al final las subpartidas nacionales que son de 10 dígitos. Es decir, esto pues no lo habíamos dicho en este sentido, pero dentro de las 21 sesiones hay 96 capítulos. Y dentro de los 96 capítulos hay 1241 partidas. Esas partidas se desagregan en 5019 partidas, subpartidas, perdón, a nivel global. Y dentro de esas 5019 hay 7025 partidas que pertenecen a la comunidad andina. Y dentro de las 7025 partidas de la comunidad andina hay 7342 partidas colombianas. Es decir, es un efecto cascada, ¿sí? En donde esta última desagregación pertenece a la anterior y así sucesivamente. Entonces, eso me permite, por ejemplo, decir que en la sesión 1 están los capítulos 1 a 5. Y en los capítulos 1 a 5 hay una cantidad de partidas, una cantidad de subpartidas armonizadas, una cantidad de subpartidas nandinas y una cantidad de subpartidas nacionales. ¿Sí? En la sesión 2 está capítulo 6 al 14 e igualmente tienen un número de partidas, unas subpartidas mundiales, unas subpartidas andinas y unas subpartidas nacionales, de tal manera que todas las mercancías que se intercambien en los distintos países pueden aplicar a esta estructura. Si aparece una subpartida nueva de una mercancía que antes no estaba en el arancel, lo que hace la DIAN, que es la entidad encargada, es ubicarla en alguna sesión de la 1 a la 21, en algún capítulo del 1 al 96, en alguna partida de la 1 a la 1241, en alguna subpartida mundial de la 1 a la 5019 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? De tal forma que una competencia importante que ustedes tienen que tener es poder ubicar cuál es la subpartida arancelaria nacional para la mercancía con la cual van a hacer operaciones. Cada mercancía es única. Es decir, así tenga similitudes con las demás, es única. Por lo tanto, cada mercancía tiene una subpartida propia. Así, repito, tengan similitudes con las demás. ¿Usted qué tendría que saber? ¿Cuál es la que pertenece a la mercancía con la que usted va a hacer la operación internacional? Porque es con ese, ¿sí?, número, código
con el que usted va a adelantar todo el proceso de planificación y de ejecución de su operación internacional. Decíamos que un error en la identificación de la subpartida arruinaba el proceso, porque usted podía estar haciendo operaciones con la mercancía que no es la suya. Decíamos, a modo de comparación, que es como cuando yo hago una recarga a un celular y utilizo un número equivocado, ¿cierto? Es más o menos lo mismo. Si yo fallo en la identificación de la subpartida, de ahí en adelante el proceso o la operación pues va a presentar inconvenientes. Ahora, pues hoy en día es muy fácil ubicar la subpartida porque hay distintos motores de búsqueda, hay aranceles electrónicos, pero usted debe saber, o por lo menos debe tener la noción de cómo buscarla en el arancel. Habíamos dicho que eh, 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 ese arancel en Colombia está aprobado eh, por el decreto 2153 del 2016. Eh, pues, devolviéndonos, decimos que todos los, digamos, soportes que utiliza el país para sus operaciones internacionales están reglamentados, porque es lo que los hace vinculantes. Entonces, por ejemplo, hay un decreto mediante el cual el gobierno le asigna la nomenclatura arancelaria a cada mercancía. De tal forma que cuando va a bajar o a subir el arancel, por ejemplo, cita sencillamente ese decreto. Y al estar aprobado mediante un acto administrativo, eso le da fuerza de obligatoriedad. Entonces, quienes nos movemos en el ámbito de las operaciones internacionales, estamos permanentemente interactuando con normas. Lo cual, insisto, pues es parte de las competencias que hay que adquirir. Vale la pena también decirlo que todos los países que hacen operaciones internacionales vía comercio tienen una misma forma de identificar las mercancías. Hoy en día, esta nomenclatura, esa estructura de sesiones, capítulos y demás, la utilizan todos los países para identificar sus mercancías, de tal manera que pueda resultar fácil los intercambios. A modo de comparación, decíamos que anteriormente cada país podía identificar sus mercancías de acuerdo con su pues, estilo, su perfil. Entonces algunos utilizaban letras, entonces digamos que una mercancía no tenía 10 números, sino que tenía 10 letras. O tenía 5 números y 5 letras. De ahí que uno se pregunta, bueno, ¿y entonces cómo se harían intercambios entre dos países que unos clasifiquen o identifiquen con números y letras y otros con letras, ¿no? Era una complejidad. Entonces esto de utilizar la misma estructura para identificarlas, pues ha facilitado los intercambios. ¿Quién se inventó esta nomenclatura? ¿Quién la propuso? La Organización Mundial de Aduana, fíjense, un poco en lo que señalábamos, cuál es el papel de las entidades. Y esto ha sido, digamos, una salida para evitar malos entendidos a la hora de los intercambios. Insisto pues, ustedes saben, deben empezar siempre sus operaciones internacionales por la identificación de cuál es la subpartida arancelaria de la mercancía con la que van a trabajar. Y una vez la tienen,
consultar toda la información que necesitan para planear y ejecutar esa operación. ¿Cuál es el arancel? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los permisos? Si paga IVA, ¿cuánto paga? Toda esa información está organizada a partir de esa codificación. En ese mismo orden, después pasamos a hablar del entorno actual de las operaciones internacionales que se define como globalización. Es decir, es el modelo económico imperante que la gran mayoría de países han venido aplicando. Anteriormente, algunos países tenían una ideología capitalista, una ideología que buscaba facilitar los intercambios. Otros, pues, tenían una ideología socialista, en donde, digamos, quien tomaba las decisiones no eran los particulares, sino el gobierno, en el modo de producción capitalista. Hay libertades para la toma de decisiones. En el modo de producción socialista no hay libertades, porque quien concentra el poder y las decisiones, pues es el Estado. Así funcionaba hace algún tiempo el mundo económica, comercial, políticamente. Eso se cae, ¿sí? Y hoy en día hay una sola, bueno, no hay una sola, digamos que la gran mayoría de los países practican esa misma ideología, la de las libertades, pero hay algunos, que son pocos, pero hay algunos, nosotros sabemos que países como Venezuela, sabemos que países como Cuba, sabemos que algunos países de Centroamérica como Nicaragua, sabemos que algunos países como los ex miembros de la Unión Soviética, todavía, Corea del Norte, todavía practican una ideología, digamos que no es propia o no se comporta eh, a partir de las libertades en los intercambios, en las movilizaciones y demás. Pero la inmensa mayoría de los países hoy en día se mueven en un escenario marcado por una serie de características que es lo que se conoce como la globalización. La globalización nosotros la definíamos como esa tendencia que todas las empresas han ido adquiriendo de realizar sus operaciones más allá de sus fronteras nacionales. Es decir, de acuerdo con ese escenario, una empresa que crea que puede sobrevivir vendiendo solo en el Restrepo o vendiendo solo en Bogotá, parecería ser que tiende a desaparecer en algún momento. Es decir, estamos en un escenario, en un entorno en el que lo ideal, por las libertades que existen hoy para esas operaciones, es que las empresas aprovechen esas condiciones para expandir sus operaciones, repito, a otros mercados. Ese es como lo novedoso, como la moda, por decirlo así. Entonces, si esa es la moda, si esa es la tendencia, si el modelo lo permite, las empresas deberían prepararse para incursionar en otros mercados aprovechando las condiciones que le da el modelo. Pues lamentablemente eso todavía sigue en fase de apropiación y pues muchas empresas no lo han entendido, siguen todavía considerando que pues no hay que dejar la zona de comodidad de negociar
en el país, negociar en el barrio, y pues eso en la práctica ha ido demostrando que cada vez más vienen empresas de otros países al nuestro con mejores posibilidades y que terminan sacándonos del mercado. Luego entonces, el mensaje es, así como el país se abre a que otras empresas lleguen al nuestro, los demás países también faciliten que nosotros lleguemos al de ellos. Pero quien tiene que tener claro eso, pues es el empresario. Y pues lamentablemente, insisto, en eso todavía seguimos caminando lento, seguimos llegando tarde. Ese es el escenario, ese es el entorno, eh, eh, esa es la regla, ¿cierto? Unos intercambios que están marcados por muchos acuerdos de integración en donde las empresas pues sencillamente tienen un entorno global para poder moverse y en donde pues algunas han ido aprovechando mejor esa coyuntura. La globalización significa eh, tratados de libre comercio. eh, los países cada vez se han ido integrando en bloques económicos para poder mejorar la situación a partir de unas facilidades mutuas que no se las extienden a terceros. Cada bloque económico lo que hace es establecer condiciones para avanzar de manera conjunta entre los miembros del bloque. Insisto que no se extienden a países que no pertenezcan al bloque. Entonces, hablar de el entorno actual de las operaciones internacionales implica hacerse consciente de que hay unos tratados o unos acuerdos de integración que son vigentes, que establecen unas condiciones que yo tendría que conocer para ver de qué manera aprovecho esa autopista para extender mis operaciones a otros países. Como su nombre lo dice, tratado de libre comercio o un acuerdo de integración económica. El nombre lo dice clarito. ¿Qué hay dentro? Pues una serie de acuerdos entre las partes para precisamente eliminar barreras a sus operaciones internacionales. Luego, entonces, si yo no conozco, pues, ¿cómo voy a hacer operaciones internacionales que me faciliten la eh, eh, tendencia de ir más allá de las fronteras? ¿De acuerdo? Esta es como una llave que tienen las empresas para poder ingresar eh, con sus productos y sus servicios a otros mercados. Pero entonces, conocerlos es indispensable. La globalización, pues, está marcada por la presencia de unos organismos internacionales y nacionales que hacen, pues, mucho más fácil las operaciones internacionales, que el modelo no se pare, no se detenga. Eh, hay mayores posibilidades para las empresas multinacionales. ¿Qué es una empresa multinacional? Es una empresa que tiene su casa matriz en un país, pero que desarrolla sus operaciones en muchos países. Entonces, los tratados de libre comercio, los organismos internacionales facilitan el escenario para que las empresas multinacionales crezcan. Su empresa, que hasta ayer o hasta hoy solo atendía el mercado colombiano, si en los próximos meses o años atiende 2 o 3 mercados más, que debería ser su apuesta, ya se convierte en una empresa multinacional. Dicho de otra manera, el modelo de globalización es un entorno que favorece la internacionalización de las empresas. Y eso lo hace, pues, además a partir del desarrollo de las TICs. Es decir, las TICs son una rueda que necesita el bus de la internacionalización. La evolución de los sistemas de transporte
la solución pacífica de conflictos y la libre movilidad de personas. Estas últimas 4, si quieren, son condiciones que cada vez han ido creciendo más. Cada vez hay una mayor interconexión a partir del uso de las TICs. Y esa interconexión pues facilita las operaciones. Cada día los sistemas de transporte se ensanchan más para hacer lo que se conoce como economías de escala, mover más carga a menores precios y hacer mucho más efectivo las operaciones internacionales. Los países ya entienden que los conflictos hay que resolverlos de manera pacífica. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted mejora sus relaciones comerciales, se vuelve más amigo, y al volverse más amigo es menos viable que se vaya a una guerra. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las operaciones internacionales quedaron reventadas, se podrán imaginar. Entonces, en la medida en que la solución de los conflictos sea pacífica, las operaciones internacionales pues, van a mantenerse vigentes. En la medida en que los sistemas de transporte sigan evolucionando, las operaciones internacionales van a aumentarse. En la medida en que las tecnologías de la información y las comunicaciones no se paren, sino que sigan, pues eso va a incidir en las operaciones. Entonces, todos estos aspectos que yo estoy mencionando aquí, que son sinónimo del modelo, que son símbolos del modelo, han venido creciendo para facilitar las operaciones. La pregunta es si pues, nosotros esperamos que esto se detenga. Si esto no se detiene, pues por supuesto vamos a tener operaciones internacionales cada vez en mayor cantidad y en mayor diversidad. En ese sentido, el llamado es a prepararnos para ese escenario que pues cada vez se vuelve, digamos, menos reversible, es la palabra. Después de hablar de operaciones y de globalización, pasamos al tema de integración económica, que es el tema de los acuerdos comerciales. Esto creo que ya aquí todos tendrían que haber llegado, no me voy a detener. Pues los últimos 2 temas fueron los tratados de libre comercio y el entorno o el marco institucional de las operaciones internacionales. Es decir, cuáles son las instituciones que a nivel nacional e internacional participan, facilitan, inciden en más y mejores operaciones. Ese es básicamente entonces el recorrido por los temas que hemos visto hasta ahora en nuestro curso de comercio exterior y operaciones internacionales. Pues, cada clase de estas pues, ha tenido una actividad y tenemos ya una matriz con 7, 8 tal vez, productos. Entre ensayos, entre quizzes, entre cuadros, documentando tratados, etcétera. Profe, Ya, disculpe. sí, Profe, una pregunta. ¿Es el parcial ahorita a las 9 por la sí, plataforma? sí. Ah, bueno, es que tú dijiste que te avisáramos faltando 5 minutos. Eso. Ok, gracias. Bueno, sí, Entonces, señor. este es nuestro parcial. Se los voy a explicar y luego entonces lo socializamos. Lo pueden hacer en las parejas que han venido trabajando o si se quieren organizar de otra manera, pero máximo de a 2. La hora final para recibirles el parcial son las 10 de la noche. Es decir, lo que no me llegue a las 10, no es que no lo reciba, pero lo empiezo a
calificar sobre una nota menor, ¿de acuerdo? Esto que está acá se puede hacer en 45 minutos. Ya nosotros hemos probado cuánto tiempo puede demorarse el estudiante. Y si son dos, pues con mayor facilidad. Esto generalmente lo aplicamos individual, pero en un grupo, les he dicho varias veces tan grande, pues la opción es aplicarlo en parejas. Entonces, acá está un examen parcial que vale 30%. Está la primera pregunta. Es un apareamiento. ¿Sí? Están los conceptos, 10 conceptos y 10 definiciones. Lo que ustedes van a hacer es colocarle a cada definición el número del concepto. Seguramente han hecho apareamientos en otras oportunidades. ¿Qué busca esta pregunta? Que usted fortalezca la conceptualización en una actividad como el comercio y las operaciones en donde participan diversas empresas. Una mala conceptualización pues es fatal. Entonces, todos estos conceptos los hemos visto: arancel, nomenclatura, antidumping, política comercial, integración económica, proteccionismo, balanza comercial, valoren recursos distintos en los países, globalización. La idea es que usted con números, por favor, con números, no vayan a usar ni flechas, ni usen colores, con números. Profe, buenas noches. Hola. Estamos viendo la pantalla del Google por si nos está presentando otra cosa. Bueno, yo No miro estamos acá. viendo. Ok, gracias. Pues yo tengo aquí mi pantalla. O sea, yo aquí tengo compartiendo pantalla. No, profe, se ve el aula. Lo de la Bueno, universidad. entonces vuelvo otra vez, vamos a intentar, me salgo, vuelvo otra vez, ahí estoy compartiendo pantalla y les muestro el parcial, solo el parcial. Ahí ven el parcial, ¿cierto? Sí, profe. Ok, listo. Gracias. Entonces, decía, es un apareamiento. Qué pena, vuelvo y les cuento rápidamente. Entonces, hay 10 conceptos y 10 definiciones. ¿Sí? La idea es que ustedes para cada concepto busquen la definición que corresponda y le coloquen el número. Entonces, ¿qué es el arancel? Es la razón principal de las operaciones internacionales. ¿Ustedes creen que sí? Le ponen a esto el 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Deben tener el cuidado de que cada apareamiento malo les daña a otro. Entonces, es cuestión de ir leyendo e ir cruzando primero lo que estén seguros. Lo que busca es evaluar el manejo de la conceptualización. Pregunta 2. Van a liquidar el arancel a pagar según la siguiente tabla y adjuntar los pantallazos utilizados, si es que utilizan. La mercancía se llama leche condensada. Todos la conocen. Entonces van a ubicar cuál es la subpartida arancelaria de esa mercancía. ¿Sí? La declaración de importación se diligencia el 15 de abril del 2020. ¿Ya saben qué? Bueno, no les voy a explicar lo que ya ustedes saben. Lo que se va a importar son 24,000 cajas de 1 litro por un valor de 17,500. Con estos datos que están aquí, ustedes pueden liquidar el arancel. ¿Sí? Liquide el arancel y para no hacerlo, y el IVA. Listo. Aquí hay unos acuerdos de integración. En este mapa, aquí les estoy pidiendo, ustedes hicieron ya una caracterización de unos acuerdos. Entonces, van a seleccionar 2 de los abajo señalados. Entonces, por ejemplo, si yo señalo SACU, lo marco y voy a colocar 2 de los países que integran SACU. Namibia y Sudáfrica. Si escogieron NAFTA, 2 de los países que integran NAFTA. Si escogieron la comunidad andina, 2 de los países que integran la comunidad andina. ¿Listo? Y además, como con toda seguridad ustedes trabajaron en otros, van a colocar 2 más. Entonces, por ejemplo,
Si trabajaron en la Alianza del Pacífico, esa no está aquí, pero ustedes saben que la Alianza del Pacífico, los que trabajaron en esa es que son estos 4 países. Entonces, ubican Alianza del Pacífico y 2 de los países. Es decir, escogen 2 de los que están acá y agregan 2 nuevos. Como aparece en la descripción. Luego la pregunta 4, pregunta por la subpartida arancelaria. ¿Cuál es la subpartida arancelaria para la siguiente mercancía? Van a buscar cuál es la subpartida arancelaria de tapabocas o mascarillas. ¿Cuál es la subpartida arancelaria? Eso lo pueden buscar en el arancel o lo pueden buscar en Google, pero lo que necesito es que me digan cuál es el nombre técnico según el arancel. O sea, eso no se llama tapabocas o mascarillas, o bueno, o al menos yo no sé. Entonces ustedes cuando encuentren la subpartida van a ubicar el nombre técnico, la sesión a la que pertenece, el capítulo, la partida, la subpartida, lo que vimos en la descripción de la nomenclatura. Voy a eliminarles de esta prueba una pregunta, porque me temo que pues este ejercicio, por ejemplo, no demora nada, es cuestión de ir cruzando. Esta liquidación, pues ya ustedes hicieron ejercicios de esto. Voy a quitarles esto, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo de manera y voy a dejarles las otras 4 preguntas. Esta pasaría a ser la pregunta 3 y esta pasaría a ser la pregunta 4. Van a elaborar un mapa conceptual con las modalidades básicas de hacer operaciones internacionales. Las que ustedes conocen, de las que se acuerden. Ese es el parcial, ¿listo? Entonces esto se lo voy a subir a la plataforma y adicionalmente se los voy a colocar en el WhatsApp del grupo para que empiecen a trabajar. ¿Alguna inquietud de estas 4 preguntas? Maestro, para las 10:30. ¿Para las qué? Para las 10:30. A las 11. Bueno, vamos a hacerlo, no hay inconveniente. Vamos a ponerlo 10:30, ¿listo? Listo, es perfecto, gracias. Bueno. Un solo estudiante lo resuelve y lo envía al correo Ajá, ok, así es. con el nombre de la pareja. ¿Sí? Ajá, bien. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, pues, feliz noche y estamos en contacto. Yo sigo acá hasta Profe, las qué 10. pena, ¿en qué parte de la plataforma lo vas a subir? Voy a mirar, pero es mejor y más fácil, más rápido para Por todos WhatsApp, pasarlo al sí. grupo, ¿no les parece? Sí, sí es mejor. Por el WhatsApp más rápido, maestro. Sí, me parece a mí también. Y ya lo subo a la plataforma, pero por ahora ubíquenlo en el WhatsApp del grupo. Yo tengo que subirlo a la plataforma porque me toca dejar esa evidencia, pero ese es un poquito más demorado. En principio lo voy a poner allí en el WhatsApp. Ya tienen las parejas, me imagino, ya tienen todo, entonces voy a seguir acá hasta las 10, cualquier inquietud que tengan. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches.